Hola, ¿qué tal, apreciado estudiante? Bienvenido a nuestra clase de habilidad verbal. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar esta clase con un tema muy interesante. ¿Sí? Hemos ido viendo para esta clase, pues, lo que es ¿no? Lo que viene a ser ¿cómo te digo? Lo que viene a ser eh, hemos ido viendo temas que de pronto ha sido eh, viendo por propiamente, propiamente, entonces ya sea comprensión de lectura, conectores. Los conectores son muy importantes en esta clase, ¿ya? Porque los conectores son los que nos van a ayudar a poder realizar una correcta hilación, una cohesión y una coherencia al momento de realizar esto, ¿ya? Es por ello que yo te menciono esto, ¿no? Entonces tú tienes que realizar de esta manera, ¿no? Entonces no te olvides, por favor, ¿ya? Esto de los niveles de comprensión de lectura es muy importante, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo este aspecto, ¿ya? Vamos a ir viendo. ¿Ya? Entonces, ahora, cuando hablamos de comprensión de lectura joven, es básicamente lo que tú entiendes, cómo comprendes un texto, cómo es que tienes la capacidad de poder entender, comprender un texto, y en esa capacidad pues tenemos que incidir, ¿no? Tenemos que ir viendo, porque si no, no se va a poder realizar. Mucho pregunto a mis alumnos y les digo, a ver joven, ¿qué has entendido? ¿Qué has hecho? Y la mayoría a veces desconoce, ¿no? Desconoce cómo poder realizar por ejemplo, hay párrafos pequeños que uno le pregunta sobre ciertas lecturas y ni siquiera pueden explicarte con sus propias palabras. Entonces, justamente a eso queremos llegar con estos niveles de comprensión de lectura, porque déjame decirte que esos niveles de comprensión de lectura son los que te van a ayudar, son los que van a realizar que te puedas hacer bien esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que ir viendo. Ya, entonces, en ese sentido tenemos que ir viendo cómo se desarrolla esto. ¿Está bien? De los niveles de comprensión de lectura. En ese sentido vamos a ir viendo porque nos interesa bastante el hecho de que tú entiendas, comprendas cómo se realiza esto, ¿ya? De los niveles de comprensión de lectura. Porque déjame decirte que si tú no practicas una buena lectura y no sabes, a mí de verdad me sorprende cuando a veces se pregunta, ¿no? Y los alumnos ni siquiera saben darte a entender, ¿no? O darse a entender. Y hoy en día, no sé si has visto, pero es muy pobre el hecho de que alguien pueda eh, dar un punto de vista, una opinión. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué tenemos un vocabulario muy pobre? Porque es bajísimo nuestro nivel de lectura, ¿no? ¿Qué leemos? Nada o casi nada, ¿no? Entonces en ese sentido tú tienes que ir mejorando esto, ¿no? Mejorando cada día con cada aspecto, ¿no? ¿Sí? Porque si déjame decirte que si tú no lees, vas a creer todo lo que la gente pueda decir. Entonces si tú lees vas a ser una persona más crítica, más entendida, ¿no? Entonces en ese sentido, ¿no? Vas a poder ir viendo, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo, ¿sí? Este aspecto, porque eh, el hecho de la lectura nos sumerge en un mundo muy distinto, donde tal vez muchos de ustedes pueden soñar, puedan tal vez ser el héroe, ¿no? El personaje principal, que tal vez en la vida real no se da. Pero ese aspecto te permite la lectura, ¿no? Ese aspecto de poder, no sé, dar a volar tu imaginación por un momento, pero mediante la lectura. Eso te va a permitir, te va a ayudar, te va a desarrollar, ¿no? Ahora, eso también te ayuda pues para otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a ir viendo lo que es los niveles de comprensión de lectura. Y acá tenemos, ¿no? Lectura. La lectura es un proceso, ¿no? De construcción, donde el lector mentalmente
construye un modelo de texto. Imagina, interpreta, infiere y evalúa su comprensión. Estos tres aspectos son fundamentales, porque cuando dice construye un modelo de texto, es decir, acá tú tienes que evaluar si te está hablando de una macroestructura, si te está hablando de una superestructura o si simplemente te está hablando de una microestructura. Es decir, en cuál de estos textos, o perdón, cuál de los textos que tú estás leyendo, por ejemplo, está en una de estas clasificaciones, ¿no? También te va a permitir el hecho de que tú veas, ¿no? Por ejemplo, te va a hacer el hecho de que también tú puedas ver, observar este aspecto, ¿no? Dice una integración e interacción. Se entiende como interacción entre el lector y el texto. Aporta, ¿qué aporta? Saberes previos, información. Integra y produce ¿en qué cosa? Un nuevo significado. En este sentido, todo autor, al momento de producir, redactar un texto, lo hace con una intencionalidad, ¿no? Lo va a hacer con una intencionalidad de querer transmitirte algo, ¿no? Quererte transmitir de pronto sus vivencias, quererte transmitir su mensaje, eh, la literatura que él quiere que tú leas, ¿no? Ahora, la función del lector es interpretar esta intencionalidad que tiene este autor, ¿no? Y eso justamente son pocos los que de pronto llegan a esto, ¿no? Llegan a este aspecto, ¿no? Los que llegan a este nivel de poder comprender, ¿no? Y de esa forma vamos a ir viendo, ¿no? En ese sentido. ¿Estamos? Sigamos apreciando. ¿Y qué nos dice? A ver. Una unidad de comunicación donde el lector es el receptor. Es cierto, ¿no? El lector es el receptor. ¿Qué más? El emisor es el autor. Esto viene y muchas veces preguntan, ¿no? Mensaje es el texto y donde el código es el idioma y el canal es el libro o texto escrito. Pero para esta parte de lo que dice el código funciona como idioma, déjame decirte que hoy en día con todo y estos avances que hay hoy en día, pues déjame decirte que los textos de la literatura ya han sido traducidos, ¿no? A nuestro castellano. La mayoría de los textos ya han sido traducidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tienes que ir viendo, ¿no? Tienes que ir viendo, porque ya no va a haber tanta dificultad. Otra cosa hubiese sido, pues, de acá 10 años atrás, ¿no? Cuando de pronto ahí hubieses aventurado en leer un texto y ahí pues tendrías que haber leído en el idioma original, ¿no? Por ejemplo, los clásicos de la literatura, ¿no? Por ejemplo, llámese eh, Crimen y Castigo, Guerra y Paz, ¿no? Por ejemplo, la obra La Metamorfosis, que se escribió en alemán, ¿no? Que el autor era checo, ¿no? Por ejemplo, la obra Las cuitas del joven Werther, ¿no? Sobre este enamoradizo joven, ¿no? Que se enamora. Entonces, también de William Shakespeare, ¿no? Romeo y Julieta, Hamlet, que son unos clásicos dentro de la literatura que en su momento de pronto hubieses tenido que leerlo en el idioma original, pero gracias a el avance lo has podido tener, ¿no? Y eso en literatura se ve, pues, ¿no? Ahora, proceso metacognitivo, el manejo de estrategias, comprender y construir el significado. Cuando hablamos del manejo de estrategias, joven, cada uno, yo siempre menciono esto, ¿no? Cada uno tiene que buscar cómo puede entender mejor. Porque muchas veces yo les digo a mis alumnos, a ver, les doy recomendaciones, ¿sí? Yo te doy recomendaciones de que puedas leer en un lugar tranquilo, donde no haya ruido de ningún tipo, ¿no? O distracciones como un celular, una tablet o un dispositivo electrónico que por ahí pueda ser un distractor para que tú puedas entrar en el lectura y obviamente sentirte cómodo. No recomiendo mucho lo que es eh, el hecho de que te eches en tu cama porque suele pasar, ¿no? Que todo estudiante que se quiere iniciar por ahí en la lectura se echa a su cama y se queda dormido. Encima el libro se tapa con el libro, ¿no? Entonces eso no, ¿no? Manejo de estrategias es, por ejemplo,
¿Ya? Entonces, manejo de estrategias es, ¿qué te sirve a ti? A algunos, por ejemplo, no digo todos, entienden mejor eh, escuchando música, otros ya tienen un nivel de lectura muy amplio que pueden ir leyendo en el carro, porque ya han podido canalizar su concentración. Ahora, comprender y construir significados. Tú sabes que todo texto tiene una intencionalidad y esa intencionalidad pues es llevada al nivel de que tú tienes que entender lo que el autor te quiere decir. Y muchas veces hay palabras que no se entienden. O hay palabras que, por ejemplo, ¿no? Este, hay palabras que, por ejemplo, tienen dos significados. ¿Cuáles son esos dos significados? ¿No? Por ejemplo, eh, entonces, ¿cuál es esa? Por ejemplo, tendríamos lo que se llamaría la connotación y la denotación. Por ejemplo, por ejemplo, el lenguaje con denotativo. El lenguaje denotativo es aquel que se encuentra dentro de un diccionario, o también llamado covarrubias, ¿no? O en tu lenguaje mataburro, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? En ese sentido vas a ir viendo, ¿no? Ese significado de esa palabra muchas veces la vas a encontrar ¿dónde? En el diccionario, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, ¿cuál es el lenguaje connotativo? El connotativo va a ser, por ejemplo, el lenguaje, el significado de que le da a la sociedad. Por ejemplo, si yo agarro y utilizo la palabra burro y digo, voy a llevar al burro a tomar agua. ¿A quién me estaré refiriendo? Al burro. Ah, entonces eso es muchas veces lo que sucede. Por ejemplo, si yo digo voy a llevar al burro a tomar agua, se supone que estoy hablando del animal de carga, el cuadrúpedo, ¿no? El que tiene cuatro patas, cascos, ¿no? Entonces, ya a ese se está haciendo referencia. Ya a ese está haciendo referencia. Ahora, cuando hablamos de decir, eres un, o por ejemplo, no sé si has escuchado esta expresión, eres un burro, ¿cómo no puedes entender eso? ¿A qué se mención? Al insulto, ofensa, ¿no? Entonces a eso, pues. Muchas veces los escritores usan eso, ¿no? Un lenguaje denotativo o un lenguaje connotativo y tienes que entender eso. A eso me refiero cuando te quiero explicar este detalle. Ahora, cuando hablamos de un proceso estratégico, el lector aprende, uno, a controlar y guiar qué cosa, su lectura y adaptar su lectura, de acuerdo a propósitos y metas. Siempre pregunto, ¿por qué deberías leer y por qué es buena la lectura? La lectura te va a ayudar para que tú seas una persona muy crítica. No criticón, el criticón es otro, es tu vecino, tú no. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Bueno, vayamos. Ahora dice, proceso estratégico, comprender, construir significados, interactuar con el texto, interrogar. ¿Se puede interrogar el texto? Sí. Y ahí viene lo que es la cuestión crítica, pues, ¿no? Ahora, la lectura silenciosa, sostenida. Elección autónoma de un texto. Lectura silenciosa. Se lee por un espacio de tiempo y sin tareas posteriores. Involucra a los estudiantes, docentes y otros agentes educativos, ¿no? Ahora, la lectura silenciosa. ¿Cuál es la finalidad? El hábito del lector, mejorar el interés por la lectura. Los logros, desarrollo pues, del hábito del lector, promover la participación de todos y el desarrollo de la comprensión lectora. Es decir, que tú puedas comprender mucho mejor la lectura, ¿no? Que tú puedas comprender mucho mejor la lectura en un para que puedas llegar a buen puerto y de esa manera seas una persona muy ávida y no seas una persona pues muy desatendida, ¿no? En el ámbito de la lectura y de tus conocimientos y puedas ampliar tu bagaje léxico o lexical, ¿no? En ese sentido. Ahora, el punto de partida, ¿por qué? Acá quiero que te detengas un ratito ya, por favor. Este es un texto que fue antes alterado. Y déjame decirte que acá vas a poner, de pronto no todos puedan,
leer esto. Y si todos los pueden hacer, sería fenomenal y perfecto. ¿Sí? Ahora, en este sentido, ¿cuál de... Si puedes leerlo de manera corrida como yo lo voy a hacer, sería... Ahora, no es que el profesor ya... Pues no. Ahí se ve tu concentración y cómo tu cerebro tiene esa capacidad. Dice, según un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en que las letras están escritas. La única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. Él, ¿qué dice? Él, ¿quién le dice? A ver, yo te escucho. El resto puede estar totalmente mal y aún que poder leerlo sin problema. Esto es porque no leemos cada letra por sí misma, sino la palabra como un todo. Personalmente me parece increíble. Pregunto acá, ¿qué demuestra el ejercicio anterior? El papel activo que cumple el lector en el proceso de lectura. Papel central de la representación mental, no de los conceptos. La profundidad. Ahora, los autores solo te mencionan como referencia. ¿Eh? Ahora, estrategias de lectura, para que puedas leer. ¿Qué hacer antes de una lectura? ¿Ya? ¿Qué hacer antes de una lectura? Por ejemplo, ¿qué podemos hacer antes de una lectura? Antes de una... ¿Para qué voy a leer? Dicen, ¿no? Determinar los objetivos. Para aprender, para presentar una ponencia, para, por ejemplo, eh, para, para practicar la lectura en voz alta, para... ¿Para qué leemos, no? Entonces ahí tenemos que seguir un poquito estas indicaciones, joven, un poquito estas indicaciones. También, ¿qué es necesario? El antes de la lectura, durante la lectura, que tengo que realizar. ¿Ya? ¿Ya? Por favor. ¿Ya? Entonces, formular hipótesis. ¿Ya? Formulas hipótesis. Por ejemplo, cuando hablamos de la formulación de hipótesis, necesariamente pues acá tienes que formular preguntas, aclarar posibles dudas, ¿no? ¿Qué más? Asumir el texto, ¿no? Eh, releer, ¿no? Releer y de ahí pues, ¿no? Ya pensar en voz alta, consultar siempre, no te olvides de consultar siempre tu diccionario. El diccionario es muy importante porque te va a aclarar el significado de ciertas palabras o o para que pueda hacer mejor la coherencia y crear imágenes mentales. Pues no. Ahora, hacer resúmenes, después de resúmenes, formular y responder preguntas, recontar. Cuando hablamos de recontar es volver a repensar. Ya, volver a repensar. Ya, y utilizar organizadores gráficos. Muy bien, estamos bien ahí, ¿no? Ahora dice, la comprensión lectora. ¿Qué se hace? ¿Qué sería la comprensión? Existen tres, el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico. Por supuesto. Y acá tenemos, el primero uno, mal lector, localizar exclusivamente información puntual de texto. El nivel 2, regular el lector, localizar información compleja explícita, hacer inferencias simples. Y nivel 3, integrar información dispersa, captar relaciones entre partes diferentes. Y el nivel 4, nivel lector, localización de información implícita en los textos, captar matices. 5, evaluación crítica. Y esos son algunos de las cosas, ¿no? Ahora, estos son los niveles de lectura. Nivel literal, inferencial. Algunos le dicen metacognitivo, otros le mencionan nivel crítico y otro valorativo. Cualquiera de los tres, ¿ya? Por favor. Nivel literal es el implícito. El inferencial explícito. Y acá tenemos, ¿no? Entonces, el literal, ¿cómo describo a la zanahoria? ¿Cómo la describes? ¿Cómo es la zanahoria? A ver, ¿quién me dice? Yo te escucho, vamos. Ah, pues es un tubérculo, ¿no? Medio... La zanahoria es un tubérculo. ¿Es cierto o no? Por ahí no va a decir que alguien me haga una mueca y me diga que no es un tubérculo. Por favor, ¿ah?
Eso no es un tubérculo, claro, porque está enterrada en la tierra, ¿no? Entonces es un tubérculo. Por favor, para aquellos que por ahí me quieren hacer algunas muecas, no sé, ¿no? ¿Cómo describo la zanahoria? Que es grande, de color medio anaranjada, ¿no? Nivel inferencial, ¿qué más puedo decir la zanahoria? Ah, alguien me puede decir, profesor, tiene vitaminas, es bueno para la vista, perfecto, pero eso no dice necesariamente, no te va a decir la zanahoria, sí, mira, sirve para eso. El nivel de metacognitivo, comprendo qué es una zanahoria, pensé que inicialmente que era un objeto descrito. Y ahí está, ejemplo, por ejemplo, soy naranjita, tengo un sombrerito y me comen los conejos. ¿Quién soy? Ah, pues ahí está, ¿no? Entonces soy joven. Eso es. La siguiente clase vamos a continuar con lo que es este nivel. Nos vemos la siguiente. Cuídate mucho. Protégete. Chao.